Letra P. Desde pequeño le había fascinado la ambigüedad de la conciencia, su magia y su terrible vínculo con el afuera, lo que en la tradición védica es el origen de todo, las aguas mentales, el lugar donde el tiempo es nulo y el espacio todavía no es espacio, el momento antes del tiempo, antes de que existiera un afuera, antes incluso de que existiera la mismísima posibilidad de la existencia. Para Osmodier siempre significó el único asidero al cual aferrarse mientras todo se anquilosaba a su alrededor. La conciencia es mágica, porque representa un punto de inflexión entre el ser y el no ser, y solamente a partir de lo que tú no eres puedes encontrarte a ti mismo. Eres consciente hasta que lo otro te indica, te señala a partir de una cesura, de una cierta nada que expresa lo que eres. En ese sentido, la conciencia es a la vez mágica y obscenamente terrena, pero Osmodiar se concentraba en una modalidad de la conciencia que, ya instalada en la existencia, se ocupaba del desasosiego provocado por la certeza del frágil vínculo, aunque inquebrantable, que relaciona a tu propio ser con el de los demás. Entonces comenzó a recordar su niñez, un extraño periodo ya que había sido un tiempo bastante desahogado en términos económicos, a diferencia del resto de su vida que, sin pasar realmente hambre, bueno, sí hubo una época en que tenía que adiestrar a su estómago para que no demandara más de lo que su pobre poseedor podía ofrecerle. Siempre estuvo aguijada por el piquete de la carencia, aunque como dicen, jamás para ahorcarlo del todo, solo para que justipreciara las miserias que templan a un hombre de bien, que se esfuerza por lo que tiene y quiere edificar. Uno de esos hombres que están en la tierra para superarse. Pero Osmodiar jamás fue un hombre con deseos de superación. Desde pequeño pensaba solamente en qué debía idear para tener tiempo suficiente de no hacer nada, o de simplemente hacer lo que le viniera en gana. Ya desde niño estaba poseído por una especie de asco existencial, y siempre sospechó que era provocado por esa fuerza invisible llamada conciencia. No es que fuera un niño taciturno y ensimismado, por el contrario, era bastante extrovertido, aunque de ser posible se limitaba a relacionarse lo mínimo, lo indispensable para llevar una vida placentera. El problema era conciliar su estado de hasta los huevos ontológico con lo que él comenzaba a identificar como estupidez humana. Sin embargo, sabía que el hastío que le provocaba la gente y su loca vehemencia por realizarse no era solamente un efecto del exterior, sino que también brotaba de lo más hondo de su ser. ¿Cómo conciliar el placer que sentía frente a ciertas cosas de la vida con su inevitable desprecio hacia los de otros? Fue entonces que por fin descubrió al único compañero de la conciencia que aprecia y añora: el humor. Todo está de la verga, en efecto, pero ¿qué significa que esté de la verga? Finalmente es una simple cuestión de apreciación. Y aquí es donde entra en escena la conciencia. Para él, las personas carecían de cierto tipo de conciencia, lo que les permitía conciliar lo más contradictorios afectos. En un principio no entendía cómo la gente podía realizar actos deleznables y un momento después criticárselos al primero que tuviera enfrente, o preocuparse por el hambre en el mundo o cualquier otro cliché por el estilo. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que es la única manera en que la gente puede vivir. De otra forma ya habríamos presenciado un suicidio masivo y universal. A eso se refería con carencia de conciencia. Y como pensaba que los dioses le habían obliterado esa vía, fue entonces que encontró otra más acorde a su carácter: tomarse las cosas con humor,
si quieren con un humor ácido, pero ¿qué otro tipo de humor vale realmente la pena? De esa forma se reconcilió con los otros y con el mundo en general, incluso con Dios. Unos años más tarde decidió hacer su primera incursión en ese extraño arte de plasmar los pensamientos en papel, y lo hizo para divertirse, sin ningún otro objetivo. No era una queja ni un lamento, simplemente era la expresión, el deseo de mostrar ese humor que lo acompañaba desde hacía mucho. Así que tomó la máquina de escribir de su hermano Emilio y comenzó. Desahuciado, en el perenne estado en el que me encuentro. No soy más que un inmenso promontorio de vísceras e inmundicias. Estúpido, cuyo ocaso llegó antes de que amaneciera. No valgo más que un tinaco carcomido por el tiempo citadino. Soy un asco y no puedo ni pienso hacer nada al respecto. Deambulando por las coloridas y abyectas calles de mi clasemediera colonia, he llegado a pensar que soy idéntico a ellas, abyecto y sin mayor pretensión de dejar pasar invariablemente los acontecimientos de mi vida, así como pasan los raudos automóviles sobre las frías y desgastadas calles. Bah. El suicidio, ya lo dijo Cioran. No vale la pena matarse, uno siempre lo hace demasiado tarde, por lo que no hay vida placentera ni muerte que la redima, o dicho de otra manera, no tiene caso la existencia, ni el limbo, a lo mucho la locura. ¿Y todas esas sandeces a qué vienen? A explicar que soy un inútil, pero con un defecto que me destierra del paraíso de la estulticia, la conciencia de mi estupidez, la angustia de saberme un asco, y ni siquiera tener la suficiente fe para creer en un Dios y escupirle en su infinita jeta de cerdo acorralado. A la verga todo. El mundo no es más que la proyección de mi culo. Una mierda. Al terminar, se echó a reír y dejó la hoja en la máquina de escribir. Se divirtió como nunca escribiendo eso, más que nada porque había conjugado una serie de elementos que él apreciaba mucho. Describir su estado de ánimo haciendo analogías con la colonia en que vivía, que en efecto era clase mediera, aunque eso no impedía que la disfrutara. Incluirse en el estado de estupidez que tanto detestaba en el mundo era una forma de purificarse, sobre todo por haberlo hecho así desenfanadamente, enfrentarse a Dios y a su propia conciencia, incluir un aforismo de su venerado Cioran, que en ese entonces leía en todo momento, pero antes que nada, haberse topado con su megalomanía. ¿Qué puede ser más megalomaníaco que sentir el estado de superioridad provocado por la conciencia de tu propia estupidez, cuando todos los demás creen que la suya les pasa de lado? Y por supuesto cerrar la diatriba con el máximo acto de autorreferencialidad que solo a un adolescente se le podía ocurrir. El mundo no es más que la proyección de mi culo. Una mierda. Lo que para Osmodiar había sido una simple divertimento, no fue percibido de igual forma por Emilio, cuando al día siguiente encontró la hoja atrapada en la máquina de escribir. Parece que leyó el texto y lo asumió de manera puntual. Justo se le escapó la parte literaria en el que él tanto había disfrutado. Emilio se sentía un poco responsable. Los libros que leía sin verbe eran suyos. Era un tipo inteligente que vivía su propio asco existencial somatizándolo. Se la pasaba leyendo, encerrado en su cuarto para atenuar el malestar que lo carcomía. Pero ese día experimentó otro tipo de malestar, indefinido, vago, el malestar que provoca sentirse responsable de otra persona. Y más si es un mocoso de 16 años. Así que cogió la hoja y, con la misma máquina,
escribió lo siguiente en el reverso. No mames, pinchos Modiar, me cae que no te la mames. A tu edad, a tu florecida edad, pensando, sintiendo y escribiendo esas cosas que escribes, son chingaderas, que lo deprimen a uno, le rompen el corazón. Hay que luchar por la vida, buscar la luz, mandar a la verga las hipocondrias, los miedos, la muerte, la puta depresión, afanarse a la sabiduría, la paz del espíritu, fortalecerlo junto con el cuerpo, no dejarse vencer así nomás por la mierda circundante, por la mediocridad que carcome hasta la médula de nuestros enflaquecidos corazones. Nosotros, seres grises de la urbe y del mundo, me cae que te la mamas, pinchos Modiar. Y eres un repugnante, infecto, asqueroso, cobarde si te dejas vencer, sin siquiera escupirle en su jeta, como dices, al perro mundo. Cuando recordó que había olvidado su primicia literaria, la máquina de escribir, fue por ella para romperla. Ya había cumplido su cometido, purificarlo de sí mismo. Pero cuál fue su sorpresa al ver el escrito del reverso de la Constitución de Emilio. Soltó una sonora carcajada, pero era una carcajada cálida, conciliadora, llena de afecto hacia su hermano, y al poder del humor, ya que comprendió que el humor puede salvarte el día.